Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Hola, buenas noches. noches. Buenas noches, bienvenidos. Los silencié a todos, pero siéntanse con la confianza de abrir su micrófono si tienen alguna duda o algún comentario. Permítanme un segundo. Ahí estoy. Ok, ahora sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Les decía que si tienen alguna duda o algún comentario, siéntanse con confianza de abrir su micrófono e interrumpirme. Y yo con gusto los escucho. Muy bien, denme un segundo. Estoy viendo si ya llegaron todos. Bueno, esperemos que sí. Muy bien. Bueno, pues para mí es un placer saludarlos, saludarlas y comenzar con esta plática que lleva como título Rompe el ciclo, cómo identificar y protegerte del narcisista. Y bueno, este es un tema como de mucha actualidad. Hace unos años no se hablaba tanto de los narcisistas y me han hecho una pregunta. Me preguntan si es que se puso de moda o qué ocurrió o de repente surgieron los narcisistas o porque es que todo el mundo está hablando del narcisismo, ¿no? Entonces, no es una moda. De hecho, se ha hablado de narcisismo desde hace mucho tiempo. Incluso Sigmund Freud, que estuvo activo a finales de 1800 y principios de 1900, ya nos hablaba del narcisismo y hacía la analogía de este tipo de personalidad con la historia de Narciso, quienes ya la conozcan sabrán que él se enamoró de su reflejo en un lago, no había espejos, entonces se vio en su reflejo y se enamoró de sí mismo. Ya se hablaba de esto en los años 70, 80 y 90. Un psicoanalista muy famoso, Otto Kemberg, también desarrolló muchos estudios acerca del narcisismo y pues no es una moda. ¿Qué ocurrió? Pues que más bien ya hay más conocimiento. Y también se habla de tendencias acerca del mundo en el que vivimos, en las sociedades, en la sociedad en la que vivimos, que dicen que es una sociedad borderline. Hay un trastorno de personalidad que se llama trastorno límite de personalidad, también conocido como TLP, que es el trastorno borderline. Entonces, pues los estudiosos dicen que nuestra sociedad es borderline y por eso es que hay derivaciones de este tipo de trastornos, tanto en lo que es el trastorno límite de personalidad, el trastorno narcisista y el trastorno sociopático de la personalidad. Y bueno, pues siempre hay ganadores, ¿no? Siempre hay quien se lleva la lotería. Y no sé si han escuchado hablar de la tríada oscura, que serían las personas que son borderline, narcisistas y sociópatas, todo al mismo tiempo, que podemos decir que son las personas más peligrosas y que incluso las podemos encontrar a muchas de estas personas en la cárcel. Pero bueno, ¿por qué hay tantos casos? Precisamente por esto, porque también piénsenlo, la población ha aumentado muchísimo en los últimos años y también porque ahora se detectan más casos, porque hay más conocimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que estemos, bueno, más bien de que haya personas narcisistas? Bueno, el problema es el vínculo. Cuando una persona narcisista se vincula con otras personas, no lo hace desde la salud mental o desde la salud relacional. Precisamente lo que sucede es que es un vínculo enfermo y termina siendo un vínculo destructivo. Ahorita les voy a hablar por qué destructivo. Pero ¿para quién es un problema? Para las personas que se relacionan con ellos. ¿Quiénes se pueden relacionar con ellos? Prácticamente cualquier persona. Entonces aquí no estamos hablando de personas débiles. Muchas personas que han sufrido de estar en una relación con una persona narcisista
Creen que fueron escogidos porque eran personas débiles de carácter, débiles de mente, que eran personas que tenían ciertas características que los condujeron a ese tipo de relaciones. No, no se les puede criminalizar, no se les puede culpar y realmente esto le puede ocurrir a cualquier tipo de persona. Incluso hasta narcisistas, también narcisistas caen con narcisistas y bueno, pues como dicen por ahí, en el pueblo no puede haber dos sheriffs. Entonces, pues uno saldrá perdiendo más de lo que pierde el otro. Y este, denme un segundo porque una participante me está diciendo que no tiene el enlace. Una persona, aquí está. Ok, perdón. Entonces les decía a cualquier persona, no importa el nivel socioeconómico, no importa el género, no importa el nivel de estudios, el nivel económico, no importa nada, cualquier persona puede involucrarse en una relación narcisista y también es importante entender que no estamos hablando únicamente de relaciones afectivas, amorosas, también estamos hablando de relaciones familiares. Estamos hablando de relaciones laborales, de relaciones vecinales, de relaciones de cualquier tipo. ¿Por qué? Bueno, porque las personas narcisistas finalmente son personas, igual que todos los demás, igual que nosotros. Y nosotros o las personas con un trastorno de personalidad narcisista, pues tienen hijos, esposas, hermanos, vecinos, padres, compañeros de trabajo. Entonces, es algo que está entre todos, entre la gente, en la sociedad. Por eso es que podemos caer en cualquiera de estas situaciones, incluso como decíamos, en el trabajo o algo. Pero bueno, ¿qué es el narcisismo? Se habla mucho del narcisismo, pero realmente se sabe poquito. Porque a veces pensamos que el narcisismo es una persona creída, que el narcisismo es o el narcisista es una persona déspota, soberbia. Y sí, son rasgos de narcisismo, pero realmente una persona que tenga un buen nivel de autoestima y de amor propio, también puede tener rasgos muy parecidos a los de un narcisista, sin serlo. Entonces aquí debemos de poner ojo. El narcisismo como tal es un trastorno de personalidad. Hay un grupo de trastornos de personalidad conocidos como trastornos graves de la personalidad. Ya les mencioné los tres primeros, los tres más importantes, los tres más famosos, que son el trastorno límite de personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno sociopático de la personalidad. También hay trastorno esquizotípico, hay trastorno esquizoafectivo y hay otros trastornos. Incluso hay uno que dejó de ser trastorno y no porque haya desaparecido, sino porque las personas de la asociación psiquiátrica americana votan a favor y en contra para subirlos o bajarlos de los manuales diagnósticos y ese era el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Entonces ahorita es simplemente un rasgo de personalidad, ya no es como tal un trastorno, pero antes existía y estaba muy bien definido. Y cuando conocemos los criterios diagnósticos decimos, ah, caray, sí hay personas que cumplen con los criterios diagnósticos para valga la redundancia, ser diagnosticados con sus trastornos. Entonces, para que sepamos cuál es el trastorno de personalidad narcisista, yo les voy a decir los criterios clínicos que nos da el manual diagnóstico llamado DSM-5, que es lo que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras, también los médicos, para diagnosticar un trastorno de este tipo. Entonces, este manual nos dice que el narcisismo es un patrón persistente de grandiosidad, necesidad de adulación y falta de empatía. Y que para que una persona pueda ser diagnosticada como narcisista debe de cumplir por lo menos 5 de los siguientes puntos que les voy a decir. Estos puntos serían un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos. Esto habla de su grandeza o su sensación de grandiosidad.
El siguiente sería una preocupación por fantasías de logros ilimitadas. Hay mucha gente que fantasea, ¿no? De que yo hice, yo logré, yo fui, yo conocí. Por ejemplo, si escuchamos las aventuras de Alfredo Adame, pues ahí podemos escuchar estas fantasías de logros. No solo logros ilimitados, también influencia, poder, inteligencia, belleza o amor perfecto. Pero recuerden, es una fantasía. Cuando lo podemos ver con personas que sí lo tienen, pues bueno, ahí no es una fantasía y todavía no estaríamos hablando de narcisismo o este simplemente se descartaría. También tienen la creencia de que son personas especiales y únicas y que solamente deben de asociarse con personas del mismo nivel o del más alto nivel, igual de especiales e igual de únicas. También tienen una necesidad muy profunda de ser admirados incondicionalmente. Pase lo que pase, me tienes que admirar. También tienen un sentido del derecho. Se creen con derecho por encima de las demás personas. Si están enojados, creen que tienen el derecho de insultar. Si tienen prisa, tienen el derecho de pasarse hasta delante de la fila. Si tienen algún tipo de privilegio, se creen con el derecho de pasar por encima de los demás. Y también sienten que tienen este derecho de explotar a los demás para lograr sus propios objetivos. O sea, cosifican a las personas. Las pueden explotar porque las ven como cosas o como proveedores, no como personas. Y esto lo logran porque tienen una falta de empatía. No pueden empatizar. Pueden decir, ah, sí, te entiendo. Entiendo lo que me dices y a veces tienen una falsa empatía, pero no tienen la capacidad de sentir o de esforzarse por sentir lo que siente la otra persona. Y no es que no quieran, es que no pueden, tienen esa carencia. Entonces ya también para ello uno dice, ah, bueno, no, yo sí me siento mal cuando veo que alguien se cae en la calle o que le pasó algo, o cuando yo sí empatizo, digo, ay, caray, ya, descarto ese punto, ¿no? No soy o no soy tanto. Y también sienten una envidia muy, muy pronunciada por los demás. Y además, este broche lo cierran creyendo que los demás les tienen envidia a ellos. Entonces, mucho de lo que hacen y mucho de lo que vamos a hablar adelante, que es el abuso narcisista, se fundamenta precisamente en esta envidia que tienen. A ellos los hace muy infelices el éxito del otro. Entonces empiezan a generar una envidia que, como les decía, este psicoanalista Otto Kemberg decía, sienten tanta envidia por los logros del otro que buscan destruirlo, destruir el logro y destruir a la persona. Ahorita les voy a explicar un poquito más ese destruir a la persona. Y bueno, por último, el último de los criterios que les estaba mencionando son arrogancia y soberbia. Yo aquí, esto ya no viene en el DSM-5, a arrogancia y soberbia, yo le agregaría despotismo, porque también los narcisistas, cuando son arrogantes y son soberbios, llegan a ser muy déspotas, muy groseros. Entonces, esa es también como una característica que a mí me ha tocado ver en las personas con un trastorno narcisista que se presenta de manera recurrente, que forma un patrón. Cuando hablamos de un patrón, es algo que se repite y se repite y se repite. Estos síntomas normalmente aparecen en la edad adulta, temprana, no en la adolescencia ni en la niñez. A un adolescente normalmente no lo podemos diagnosticar porque está con tantos cambios físicos, mentales, biológicos, que no es buena idea diagnosticarlos, porque el diagnóstico puede cambiar casi de un día para otro o de un año para otro. Entonces no se hace. Bueno, y decíamos, ok, ¿cuál es el problema de que una persona sea narcisista? Que al vincularse crean algo que llamamos vínculo traumático o abuso narcisista. Y aquí es justo donde viene el título de esta plática, que era, bueno, vamos a detectarlo, pero ¿para qué quiero yo detectar un narcisista? Porque seguramente he vivido o estoy viviendo
o estoy sufriendo de abuso narcisista o me encuentro dentro de un vínculo traumático. ¿Qué sería esto? El síndrome de abuso narcisista, que es un término no médico, esto no lo van a encontrar en el DSM-5, pero sí lo vamos a encontrar en los estudios que se están realizando a nivel psicoterapéutico. Entonces, el síndrome del abuso narcisista vendría siendo o el término que se utiliza para los sentimientos de ansiedad, evitación y miedo debido a un abuso emocional por parte de alguien que tenga algún tipo de trastorno de personalidad, principalmente narcisista. Ahora, este es el abuso narcisista, que también forma un vínculo traumático. ¿Qué es el vínculo traumático? El vínculo traumático es el vínculo de entre dos personas, dos o más, pero bueno, estamos hablando principalmente de una persona cualquiera con una persona narcisista que a la hora de vincularse va a recibir todo este maltrato que está enfocado, que tiene el objetivo de destruir su identidad. Y en este vínculo traumático se va a formar una especie de adicción. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un vínculo traumático, estamos hablando de que hay trauma. ¿Qué tipo de trauma? Es un tipo de trauma psicológico, no físico. Muchas personas incluso me han comentado, yo me fui de esa relación porque ya lo único que faltaba eran golpes y se van por miedo a que haya golpes. Normalmente el narcisista no golpea físicamente, porque el narcisista da otro tipo de golpes. Y lo que utiliza mucho el narcisista es la psicología, perdón, la violencia psicológica. ¿Qué es la violencia psicológica? Tenemos varios tipos de violencia. La primera y la más conocida que acabo de mencionar es la violencia física, que vendrían siendo los golpes, pero también los empujones, el aventar cosas, romper cosas, incluso el que golpea la pared y dice, oye, yo le pegué a la pared, no te pegué a ti. Pues eso también es violencia física. No me golpeaste a mí, pero me estás haciendo sentir la amenaza de que voy a recibir el golpe. Bueno, también tenemos violencia verbal, que es muy conocida como las groserías, los insultos o las palabras que causan dolor, ¿no? Como tal. Y luego viene la violencia psicológica, que es muy parecida a la verbal, pero también es muy diferente. ¿Qué es la violencia psicológica? Son estas palabras que decimos que pueden ser groserías o no, pero que causan un daño a mi yo o a mi autoestima y que además funcionan como los virus de las computadoras, son como un troyano, que una vez que lo instalan en mi sistema, sigue trabajando. Entonces, ¿quién es el que sigue trabajando? Yo. Viene el narcisista y me insulta y me dice que soy un pendejo, un bueno para nada. Y yo le digo, oye, ¿qué te pasa? No me digas eso. Y nos enojamos y todo. Pero cuando se va yo me quedo pensando, soy un pendejo, soy un bueno para nada. Y si de pura casualidad tiro mi café, salud, si de pura casualidad tiro mi café, digo, pues sí es cierto, sí lo soy, sí soy un pendejo. Perdón, alguien más me está preguntando si, como a todos les mandé el enlace, pero varias personas parece que no lo recibieron. Se los estoy copiando de su mismo chat. Pero bueno, entonces les decía, sigue trabajando como una especie de virus troyano y soy yo el que empieza a hacer la chamba del narcisista. El narcisista viene y planta la semilla o instala el virus y el virus sigue haciendo solito el trabajo. Así es la violencia psicológica. La violencia física tiene como fin último el homicidio o el feminicidio. Hay que recordar que vivimos en México, que es uno de los principales países donde se da el feminicidio. Y el fin último de la violencia psicológica es el suicidio, porque la persona se autodestruye. Ya que está instalado este virus, uno mismo es el que se hace daño hasta causarse el máximo daño. Entonces, y también hay otro tipo de violencias que son la violencia económica, la violencia moral. La violencia moral son las amenazas,
Si no haces lo que quiero, me voy. Si no haces lo que quiero, te voy a hacer daño. Si no haces lo que quiero, le voy a contar tus secretos a tus amigos. Y la violencia económica es una forma muy común de generar control sobre las personas. Si no haces lo que quiero, no te doy dinero. No te presto dinero o no te doy lo del gasto. Ahí tenemos esa canción de Chava Flores, ¿no? Peso sobre peso. Y la de Mira Bartola. Entonces, si no haces lo que quiero o simplemente yo tengo el dinero y yo puedo gastar en lo que quiera, pero a ti te doy peso sobre peso y si sobra, ahí me guardas. Esos son los tipos de violencia que hay. El narcisista no va a llegar a un golpe, pero en el vínculo traumático, cuando hablamos de trauma psicológico. Y este vínculo traumático es una situación en donde la persona va a encontrar violencia justo con la persona que debería darle afecto. Entonces, si mi pareja es la que me debería de dar afecto, pero en lugar de darme afecto es la que me critica, la que me humilla, la que me amenaza, entonces ¿a quién recurro? O piensen en un hijo. ¿A quién recurre el hijo? El hijo, si estamos hablando de un menor de edad, pues no es como que pueda decir, yo me voy a mi casa, o yo voy y rento un departamento, o ¿sabes qué? Voy a agarrar mi coche, me voy al cine y en 3 horas vengo, y en 3 horas que ya te hayas calmado. Entonces son personas que prácticamente quedan atrapadas. Un adulto no quedaría atrapado, igual que un menor, pero hay mucho desconcierto. ¿Por qué? Porque al darse el vínculo traumático, se van a empezar a dar las técnicas de manipulación utilizadas por el narcisista. ¿Y cuáles son estas técnicas de manipulación? Bueno, hay varias. Y yo creo que ya conocen algunas. También, pues ahorita que hay mucha información, se está hablando de ellas. Es importante conocer estas técnicas para poderlas reconocer. Si yo no las conozco, cuando me suceden, yo no las reconozco. Digo, algo raro me pasó y no lo entiendo. Cuando nosotros obtenemos información, decimos, lo que está sucediendo es esto. Y es una técnica de manipulación. Ok, ¿cuáles son? Se las voy a ir platicando. Primero, cuando inicia la relación con un narcisista, lo que vamos a encontrar es el love bombing, también conocido como bombardeo de amor. ¿Y qué es esto? Pues que la relación con el narcisista inicia de manera maravillosa, ¿no? El narcisista nos va a traer flores todos los días y cada día un ramo más grande y nos va a decir que somos maravillosos y va a decir dónde estuviste toda mi vida, cómo es que en un segundo hicimos clic tan rápido y cómo es que nos enamoramos de una manera desproporcionada. Y aquí la palabra desproporcionada, exagerado, de más, son las claves. Porque sí, claro, cuando conocemos una persona que nos gusta y hacemos clic y nos enamoramos es muy bonito, pero de repente es como demasiado bonito. Y de repente decimos, oye, como que es demasiado bueno para ser cierto. Y ese es el bombardeo de amor. Y a veces el bombardeo de amor también tiene mucho que ver con el dinero, porque nos empiezan a comprar. Nos compran los boletos más caros del concierto de moda o nos compran regalos muy caros, anillos, aretes, pulseras, joyería, relojes, que pues, al principio decimos qué padre, ¿no? Y no nos damos cuenta de que estamos empezando a quedar atrapados, estamos empezando a generar deuda. Entonces hay mucho amor y hay muchos regalos. Y entonces, ¿qué pasa? Que se da una idealización. Esta técnica de manipulación es la idealización de evaluación, en donde primero nos idealizan, eres el mejor, eres lo más grande, es el amor de mi vida, ¿dónde estuviste toda mi vida? Y de repente, ¡pum!, un día nos caemos de la nube en donde andábamos. ¿Por qué? Pues porque simplemente nos caemos hasta abajo y de ser lo más grandioso de este mundo, ahora somos los peores. Tenemos los más grandes defectos, somos tontos, somos insuficientes. Esto de insuficiente se va a presentar mucho, aguas. Y esto no ocurre de un día para otro. Esto ocurre con lo que se llama el síndrome de la rana cocinada o de la rana hervida. Si nosotros tenemos una olla de agua hirviendo y metemos una rana, la rana va a brincar, no se va a dejar.
Pero si nosotros metemos a la rana cuando el agua está tibiecita y la ponemos ahí y poco a poco le vamos subiendo el calor, la rana cuando esté hirviendo el agua ya no va a poder salir de ahí. Eso es lo que hace el narcisista. Primero nos idealiza y poquito a poco nos empieza a devaluar hasta que nos pasa lo de la rana. Cuando ya se viene con todo el abuso narcisista o el abuso, pues ya estamos metidos ahí y ya resulta muy difícil salir. Ok, después viene una técnica de manipulación que es muy famosa, que se llama el gaslighting, o en español, luz de gas. Se llama gaslighting o luz de gas. Bueno, más bien, primero se los explico, ¿verdad? Es una técnica de manipulación donde la persona abusiva o narcisista manipula la realidad, haciéndole a la otra persona cuestionarse su propia cordura, su propia percepción de los hechos. Entonces pueden manipular la verdad, el tiempo, el mundo, los hechos, a las personas, lo que sea, para volver loca a la otra persona. O ese es el objetivo, volver loca a la persona. ¿De dónde viene este término? Hace muchos años, en 1900, a principios de 1900, se hizo una película en el cine que se llamaba así, Gaslighting. Y es la historia de un señor X, pero ya podemos saber ahorita que es narcisista, un señor que se casa con una señora adinerada. Y él es pobre y se casó con ella para sacarle el dinero, pero no la quiere a ella. Entonces empieza a hacer cosas en la casa para volverla loca. Y una de esas cosas que hace es moverle a las lámparas de gas. En ese entonces las lámparas no eran eléctricas, eran de gas. Y entonces le subía y le bajaba cada vez que él estaba buscando el dinero de la señora y cosas así. Entonces la señora decía, es que se movieron las luces. No, hombre, estás loca, ¿cómo crees? Y la señora empieza a dudar de su propia cordura al punto de que casi, casi ya la van a meter al manicomio, ¿no? Y él, gracias a eso, va a lograr su cometido de meterla al manicomio y quedarse con el dinero y todos los bienes de la señora. Bueno, pues cuando nos dimos cuenta, los narcisistas hacían precisamente, dijeron, ah, como la película, sí, como la película. Bueno, pues vamos a llamarlo igual que la película, gaslighting. Si alguien de ustedes tiene la suficiente curiosidad, con una simple búsqueda en YouTube la encontramos muy fácil y ahí viene en español la película completa. Es muy interesante y les invito a que la vean. Y bueno, la siguiente técnica de manipulación es la proyección. ¿Qué es la proyección? Cuando yo proyecto algo mío o algo que está en mí en el otro. Entonces, por ejemplo, si yo soy grosero, acuso a la otra persona de ser grosero. Si yo estoy gritando, acuso a la otra persona de estar gritando. Si yo fui irresponsable, acuso a la otra persona de ser irresponsable. Y eso también es una forma de volver loca a la otra persona. Aplastar su autoestima, hacerlo dudar de sí mismo y no creer en sí mismo. Luego viene otra que también es muy famosa, la triangulación. Cuando hablamos de una relación, hablamos de una relación de dos. Cuando hablamos de una triangulación es porque metemos a un tercero. En una relación de pareja es muy fácil verlo cuando decimos, ay, es que mi exnovia me está llamando, pero yo le dije que no, que yo te amo mucho. Pero aguas, porque te me voy. Cuídame porque te me voy. En el trabajo también es muy fácil, ¿no? Nosotros quisiéramos un aumento porque nos están cargando el trabajo y nos dicen, oye, hay mucha gente allá afuera que quiere tu trabajo. Eso es una triangulación y lo escuchamos muy seguido. Pero es cuando meten a un tercero para provocarnos inseguridad. Ponte las pilas porque en cualquier momento te dejo, te despido, te cambio por otro e incluso por alguien mejor. Casi, casi a ti te tengo aquí por lástima. Y entonces viene el victimismo. La persona narcisista se va a victimizar siempre. ¿Por qué? Yo soy una inocente palomita que aquí está sufriendo de todo lo que me haces. ¿Por qué? Porque eres malo, porque eres mala, porque tú me vienes a hacer cosas. Yo estaba aquí inocentemente y si me enojé, y si te grité, y si te menté la madre es por tu culpa. Yo estaba aquí tranquilo y tú no tuviste las tortillas calientes. ¿Ves? Es tu culpa. Entonces, si vamos juntando todo, pues vemos cómo se va armando un combo en donde
se dan situaciones que cuando las analizamos son muy comunes, son muy cotidianas. También viene el silencio y el castigo. La persona narcisista y abusiva normalmente va a castigar al otro. O sea, es como de repente cuando lo cuestionamos decimos, oye, eres mi esposa, no mi mamá, tú no tienes por qué castigarme. O eres mi esposo, no mi papá, tú no tienes por qué castigarme. Y esto se convierte en un castigo porque es una relación de te doy y te quito. Cuando uno hace lo que la otra persona quiere, nos da. ¿Qué nos da? Nos da atención, nos da amor, nos da reconocimiento, nos puede dar premios, nos puede dar regalos, pero cuando no hacemos lo que él quiere, nos quita. ¿Qué nos quita? Todo. Incluso nos quita nuestra valía. Si no haces lo que yo quiero, tú no vales nada. Tú sin mí no eres nadie. Sin mí no tendrías lo que tienes ahora. Cuidado porque te me voy. Te doy y te quito. Cuando hablamos de una relación sana, bueno, si tú haces lo que yo quiero, que bueno, estamos contentos. Y si no haces lo que yo quiero, bueno, podemos llegar a un acuerdo, podemos discutirlo, puedo pedírtelo, pero si de plano es no, por ahí dicen, no es no. Tenemos que aprender a respetar los no, porque el no en sí es una frase completa, o sea, no tenemos que dar explicaciones, y además el no es un límite. Y las personas narcisistas no van a respetar límites. Y el silencio es porque nos aplican como un castigo la ley del hielo. Si no haces lo que yo quiero, no te hablo. Si me enojo contigo, no te hablo. Y por ahí vemos familias en donde hay miembros que no se hablan durante mucho tiempo. También vamos a encontrar los juegos mentales. ¿Sí? Finalmente a los narcisistas esto los estimula y los divierte y empiezan a generar juegos mentales. Esto del gaslighting es un juego. Es como decir, oye, ¿no viste mis llaves? Yo las dejé aquí en la mesa. No, no las he visto. Pero estaban aquí y busco por toda la casa y busco y busco y busco y al rato las encuentro en otro lado y digo, qué raro, yo no recuerdo haberlas dejado aquí. Bueno, tal vez me estoy volviendo loco. Y son las llaves, es el dinero. Es que dejé las cosas en el cajón de la derecha. No, curiosamente estaban en el cajón de la izquierda. Qué raro. Y se empiezan a crear este tipo de juegos y otros, muchos. Realmente estas personas son más creativas que yo. ¿No? Hay muchas formas de jugar al gato y al ratón, pero son juegos mentales. También hay elogios condicionales, que era lo mismo que decía, el te quito y te doy. Si te portas bien, te elogio, eres una gran persona, eres bonito, bonita, eres adecuado, eres lo que yo más quiero en este mundo, pero si no haces lo que yo quiero, pum, vale, te lo quito. Una crítica constante, lo que hace el narcisista es estar criticando todo el tiempo, criticando, criticando. Es que eso no, acuérdense de la insuficiencia. Entonces, si no preparaste la comida, te voy a criticar porque no la preparaste. Si preparaste la comida, te voy a criticar porque no le echaste sal, porque no te quedó bien. Si la comida quedó bien hecha, te voy a criticar porque no quedó a tiempo. Estuvo bien, pero no estuvo a tiempo. Si la comida sí estuvo a tiempo, te voy a criticar porque los platos que utilizaste no eran los que debías o lo que sea, siempre va a haber un motivo de crítica, 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 para que siempre tengamos muy presente que tú no eres suficiente, que tú no estás bien, que tú siempre vas a estar en deuda contigo, que si un día haces algo bien, pues bueno, fue como el burro que tocó la flauta, porque siempre haces las cosas mal. Y nos vamos a encontrar mucho estos absolutos, siempre, nunca, todo, nada. Y ahí es importante estar muy atentos para no caer en esos absolutos. El aislamiento también es una técnica muy común y es muy común, lo hemos visto o lo hemos vivido, que nos adentramos tanto en nuestra relación que ya no le hablamos a los amigos. Y tus amigos, tus amigas, pues es que ya no les hablo porque pues como no se llevan muy bien o es que preferimos quedarnos en casa a ver películas. Y ya fui perdiendo a mis amigos, fui perdiendo a mis amigas, o por ejemplo, en mi caso que soy hombre, mis amigas, no, pues ya amigas ya no tengo, ¿no? Porque mi esposa se pone súper celosa. Y a mis amigos, pues ya no los veo porque pues no coincidimos. O a mi familia.
Y entonces a mi familia ya no la veo porque viven lejos, a lo mejor me llevaron a vivir lejos. O me hizo ver cómo mi hermano me tiene envidia, mi cuñada me ve feo, mejor ya no hay que ir. Mis papás siempre tus papás siempre te regañan, ya no hay que ir, ¿no? Es que tus papás no te quieren. Y entonces, como en Animal Planet, como los leones aíslan a los ñus, vemos cómo el narcisista o el depredador emocional va aislando a su víctima. ¿Para qué? Para que no tenga apoyo, para que no tenga con quién convivir o que le haga segunda, ¿no? Por ahí dicen, es que tus amigas solo te meten ideas. Y te meten ideas, es decir, oye, no manches, este cuate está abusando de ti, es amiga, date cuenta. Y ese amiga, date cuenta, no, es que tu amiga no me cae bien porque te mete ideas. Ok, también está la seducción y el descarte. El narcisista primero seduce a la persona, ¿con qué? Pues con todo lo que hemos hablado, con el love bombing, con los elogios, con la idealización y bueno, pues después viene el descarte. Cuando ya me cansé de ti, cuando ya me serviste como una servilleta que ya te utilicé y ya no me funcionas, ya no me sirves, ahora sí, te descarto. Y después del descarte viene otra que se llama el hoovering. Hoovering, como Hoover, ¿se acuerdan de las lavadoras Hoover? Bueno, pues no solo hacían lavadoras, también hacían aspiradoras. Hoovering es como cuando te aspiran para que no te me vayas. Como que te descarto, pero no dejo que te vayas. Te quiero tener cerca. ¿Para qué? Para triangular con las personas que vienen adelante. ¿Sí? A la nueva pareja le dicen aguas porque ahora esta expareja quiere conmigo, me sigue llamando. Ahí anda, aguas. Cuidado, porque en cualquier momento me regreso con ella. Yo la quise mucho. Era el amor de mi vida. Pero bueno, las cosas no funcionaron y ahora tengo que andar contigo, que realmente ni eres tan bonita, ni eres tan inteligente, ni eres esto. Y además, estás gordo, estás feo, hueles mal. Pero bueno, pues ando contigo casi, casi por lástima, ¿no? Y bueno, también por último, utilizan la información personal. ¿Para qué? Para amenazar, para manipular, para chantajear y en determinado momento, cuando se termina la relación, para difamar. Porque también cuando se da el descarte, hay una campaña de difamación en donde antes de que tú vayas y les cuentes todo lo que te hice, yo voy a ir y voy a decir que eres la peor persona del mundo y que me hiciste muchas cosas para que nadie te crea. E incluso tu familia y tus seres cercanos. Y de repente va con mi mamá y le dice, es que su hijo está siempre de malas, está bien irritable, se la pasa gritándonos, ya no lo queremos. Y viene mi mamá a ver que, y claro que estoy de malas, pues si este cuate o esta mujer ya fue ahí a hablar mal de mí con todo mundo y aparte toda esta sarta de cosas que me hizo, ¿quién va a estar de buenas? Nadie, ¿verdad? Y entonces viene mi mamá y dice, sí es cierto, este güey está de malas todo el tiempo y mira, le digo cualquier cosa y me grita, aquel tenía razón o aquella tenía razón. Entonces lo que hacen es confirmar. Y si se dan cuenta, son trampas porque son manipulaciones. Todas estas que les acabo de contar son las técnicas de manipulación que utilizan para crear lo que llamamos el abuso narcisista, que termina creando un vínculo traumático. ¿Por qué crea un vínculo traumático? Porque es como una montaña rusa, decíamos, el te doy y te quito. Te hago sufrir, pero también te hago gozar. Por eso hay momentos muy buenos, muy románticos, de mucha ganancia con el narcisista. Y nos saca de onda, decimos, oye, ya no entendí, ¿me odia o me ama? Pero por esos momentos de amor, por esa promesa de amor, por esa promesa de me van a subir de puesto y me van a dar la oficina de la esquina, por eso me quedo, aunque me pateen 10 años. Pero ante la promesa del amor y esos momentos buenos, me quedo y se crea un tipo de adicción y a la gente le cuesta muchísimo, muchísimo. A veces les cuesta la vida salir de ahí, pero sí se puede. ¿Cómo se puede? Bueno, aquí es lo importante. Tenemos que poner límites al abuso narcisista, tenemos que pararlo. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? El primer paso
El primer paso es reconocerlo. Para poder reconocer el abuso, primero tenemos que conocerlo. Porque nosotros estamos viendo cosas extrañas. Uno no nace con esta información. Por eso es que ahorita decimos, se puso de moda el narcisismo. No, no se puso de moda. Hay información porque había tanta desinformación que nosotros decíamos, bueno, es que es amor apache, o bueno, es que él así me quiere, o es que ella es así. No, no es así. Es un abuso. Y cuando le ponemos nombre de abuso a todas estas cosas que les platiqué, dejamos de normalizarlas. Ese es un problema. Antes normalizábamos, por ejemplo, los celos. Es que si no te cela, no te quiere. Y no es cierto. Ya estamos viendo que no. Les voy a adelantar una primicia, porque este tema de, por ejemplo, lo de los celos o la codependencia o el narcisismo, son cosas que parecen amor y no lo son. Y yo por eso estoy escribiendo mi libro que se llama Estas son chingaderas y no amor. ¿Por qué? Porque son cosas que parecen amor, pero no lo son. Ya que esté, los voy a invitar porque va a ser plática, libro y casi casi hasta película. Pero bueno, hay que entender, esto no es amor. Es un abuso, por eso es una manipulación. Cuando nosotros conocemos sobre el abuso, lo podemos reconocer, podemos decir, espérate, 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 esto que estás haciendo es gaslighting, esto que estás haciendo es proyectarte, esto que estás haciendo es una devaluación y entonces empezamos a darnos cuenta y a ponerle nombre a cada cosa que estamos viviendo. Y entonces lo podemos identificar y entonces ya podemos decir, yo estoy viviendo abuso. O a lo mejor a la hora de conocerlo también podemos decir, no, no estoy viviendo abuso. Tal vez tenemos desacuerdos, tal vez tenemos problemas y todo, pero no cae en un narcisismo, simplemente cae en otro tipo de problema, que a lo mejor puede resultar en que se salve la relación o en que lleguemos a estar bien y todo eso. No, pero bueno, hay que reconocerlo. El paso número 2, tenemos que establecer límites personales. O sea, tengo que ponerme límites a mí, tengo que tener muy claro a qué estoy dispuesto, qué es lo que estoy dispuesto a tolerar de mi pareja. ¿Estoy dispuesto a tolerar un grito? ¿Estoy dispuesto a tolerar un golpe? ¿Estoy dispuesto a tolerar una mentada de madre? ¿Estoy dispuesto a tolerar que me corran de mi casa? ¿Estoy dispuesto a tolerar que me digan que soy ridículo, que soy feo, que soy tonto? Entonces tengo que decir, ok, estas cosas sí las puedo permitir y estas cosas ya no las puedo permitir. ¿Por qué? Porque no me hacen bien. Porque destruyen mi autoestima, porque van en contra de mi amor propio, porque van en contra de mi dignidad. Entonces nosotros tenemos que ubicar, tenemos que poner un rango de decir, no, estas son cosas que pasan en una relación, digamos, son cosas malas que pueden pasar dentro de una relación, como el discutir, pelearnos, a veces, pues sí, levantar la voz, a veces pegar un grito. Ey, pero estas ya no, porque estas ya son violencia y la violencia no se puede normalizar. Entonces tenemos que ponernos límites a nosotros y para eso necesitamos tener muy claro qué es la violencia y qué es lo que estamos dispuestos a permitir y qué no. El tercer punto es comunicar estos límites de manera asertiva. Entonces debemos de conocer muy bien la asertividad como una herramienta de comunicación, que digo, esta no es la plática para enseñarles asertividad, para eso tengo otra plática en donde sí hablamos sobre asertividad, pero bueno, tengo que poner límites de manera asertiva. ¿Cómo es asertivo? Pues no es pasivo, o sea, no es quedarme callado y tampoco es ser agresivo, o sea, el devolver el insulto, el me gritaste, pues yo te grito más fuerte, me amenazaste, pues yo te amenazo con algo más grande, no. Ser asertivo es simplemente decir las cosas como son. Yo no permito que me hables así porque entonces me voy a tener que retirar a mi cuarto. Ahí yo ya puse un límite asertivo. Debemos de mantener la calma. Esto va a ser bien importante. Muchas de estas herramientas de manipulación lo que buscan es apretarnos los botones para que explotemos y seamos los malos del cuento, aprovechando que el otro se quiere hacer la víctima. Recuerden, esa es
de las técnicas de manipulación que hablamos. Entonces, cuando nosotros no mantenemos la calma, estamos cayendo en el juego mental del abuso narcisista y le estamos dando todas las herramientas para que él se victimice y nosotros seamos los malos, lo cual, por supuesto, en el futuro va a servir para la campaña se me fue la palabra, la campaña de desprestigio. Entonces, debemos de mantener la calma en todo momento y para eso debemos de estar muy conscientes de lo que hacemos, de lo que sentimos y de lo que decimos. Debemos de tener mucho control. Yo sé que esto es muy difícil, sobre todo en situaciones de abuso y de desesperación, pero va a ser importante trabajar en ello. Debemos de establecer consecuencias, que ahorita ya mencioné una, ¿no? Como decir, si tú me gritas, yo no voy a poder continuar esta plática. Si tú me humillas, si tú me violentas, por ejemplo, si vamos a la fiesta y tú hablas mal de mí enfrente de la gente o me humillas, yo me retiro de la fiesta. Si tú haces esto, yo me retiro de la relación. No estoy amenazando, estoy poniendo un límite y estoy hablando de la consecuencia, pero también va a ser bien importante cumplir la consecuencia. Yo no puedo hablar de consecuencias si no estoy dispuesto a cumplirlas. Entonces también aquí debemos de trabajar nuestro miedo al rechazo y nuestro miedo al abandono. Porque a veces digo, si tú me tratas mal, me voy, ¿eh? Y me tratan mal y me dicen, órale, vete. Bueno, es que piénsalo bien, ¿eh? Para la próxima sí me voy. Y entonces es cuando decimos, me agarraron la medida. Sí, claro, porque saben que no estamos dispuestos, que no somos lo suficientemente valientes como para cumplir la consecuencia. Entonces, tampoco hay que irnos a los extremos, hay que poner consecuencias que sí estamos dispuestos a cumplir. Si tú me gritas, yo ya no te voy a hablar, me voy a ir a mi cuarto. Eso sí lo puedo hacer, no me voy a ir ahorita a vivir a otro lado porque no tengo dónde. Pero sí puedo irme a mi cuarto y encerrarme y ya no te hablo, no te contesto. Eso sí lo puedo cumplir. Debemos de buscar apoyo. Eso es importantísimo. Recuerden que el narcisista nos busca aislar. Entonces tenemos que buscar apoyo. En un profesional, psicólogo, por supuesto. Bueno, habemos muchos profesionales porque también hay maestros, también hay curas, también hay trabajadores sociales, no sé si lo dije. Hay psiquiatras, hay muchas personas que nos pueden ayudar. Y también están nuestros papás, nuestras mamás, bueno, papás en general, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros hijos. Hay muchísimas personas a nuestro alrededor que nos pueden apoyar. Y debemos de comenzar a reconectar con estas personas, porque lo que hacemos con ellos es formar una red de apoyo. Y el narcisista busca cortar este apoyo. Nosotros no debemos de permitir que se corte y debemos de buscar siempre el apoyo de las personas que sienten interés por nosotros y que nos quieren. Se hizo un estudio con personas suicidas que decían, es que nadie me quiere, es que no tengo nadie en el mundo. Estas personas que decían no tengo a nadie en el mundo, se encontró que tenían mínimo a 5 personas a su alrededor. Entonces piénsenlo así, mínimo tengo a 5 personas a mi alrededor que me quieren, que piensan en mí y que me pueden dar su apoyo. Tal vez no sé quiénes son o tal vez los he descuidado. Entonces yo tengo que trabajar en estas relaciones, porque tampoco podemos utilizar a las personas, ¿verdad? Decíamos. Entonces tenemos que alimentar estas relaciones para que nos puedan dar ese apoyo. Ahora tenemos que considerar bueno, perdón, tenemos que establecer límites firmes. Vamos a establecer los límites de los que hablamos, pero tienen que ser firmes, no fuertes. No es como que te amenazo con la bomba atómica, eso es fuerte. No, tiene que ser firme. Te amenazo con que me voy a ir a mi cuarto y cuando suceda me tengo que ir a mi cuarto. Luego hasta se burlan, les digo que son déspotas. Los narcisistas dicen, no que no tronabas pistolita, dijiste que te ibas a ir a tu cuarto y aquí sigues. Ya te despediste 3 veces y aquí sigues discutiendo conmigo. Y esas burlas, esos comentarios, pues nos siguen llenando de ira y nos hacen perder la calma. Entonces, la idea es no caer en estas trampas. Para eso debemos de poner límites y los límites tienen que ser firmes. Con un narcisista, en el punto número 8, porque no se los fui numerando, pero este es el 8, debemos de considerar el distanciamiento. Cuando hablamos de distanciamiento,
idealmente lo que debemos de realizar es el contacto cero. Con una persona que nos daña, y aparte que nos daña a propósito, con toda la intención de causarnos un mal, debemos de aplicar contacto cero. Es una persona de la que deberíamos de alejarnos totalmente, terminar la relación, no tener una relación, porque lo que está buscando es destruirnos. Pero hay muchas relaciones en donde no podemos tener contacto cero. Por ejemplo, en el trabajo, no puedo tener contacto cero con mi jefe, no puedo tener contacto cero con mi papá o con mi mamá, no puedo tener contacto cero con mis hijos, no puedo tener contacto cero con mi ex esposo porque pues, tenemos hijos. Por lo menos lo veo cada 15 días cuando se los lleva y cuando me los regresa. Y cuando tengo que irle, llamarle, oye, ya deposítame lo de la pensión porque ya vamos a medio mes y no has hecho nada, ¿no? Entonces, hay situaciones donde no podemos tener contacto cero. Cuando no podemos tener contacto cero está la técnica de la piedra gris. ¿Cuál es la técnica de la piedra gris? Pues es eso, yo convertirme en una piedra gris, en una aburrida e inexpresiva piedra gris. Oye, que mira tu hijo como lo traes cochino, que nadie... Sí, está bien. Oye, que la comida, mira cómo quedó. Ok. Monosilábicos. Sí, no, tal vez, gracias, lo haré. No me di cuenta. No tener reacciones emocionales. Nuestras reacciones emocionales son el alimento narcisista. Entonces estas personas lo que buscan es ese brinco, es esa ceja levantada, ese ¡oh! Me dolió lo que me dijiste. Cuando nosotros aplicamos la técnica de la piedra gris, ponemos poker face, cara de póker, y no reaccionamos ante nada. Aunque por dentro nos estemos, ¿no? Hirviendo de coraje, aquí sí se trata de reprimir las emociones. Ya cuando se vaya, ya haremos coraje, ya lloraremos, ya gritaremos, ya le hablaremos a nuestro amigo o amiga para decirle, adivina qué me hizo este desgraciado, pero ante la persona no. Y es una manera de mantener una distancia emocional en donde no le vamos a dar su suministro narcisista. Esto va a ayudar a que la misma persona diga, ay, qué hueva, esta mujer, este güey no reacciona. Mejor voy a hacerle la vida imposible a alguien más. Y sí, es lo que queremos, que vaya a molestar a alguien más, que vaya a molestar a su progenitora, no a nosotros, ¿verdad? Y por último, tienes que aprender a cuidarte a ti mismo. El tema del autocuidado es muy amplio, ¿sí? No piensen que te digo, cuídate a ti mismo, así como que, cuídate. No, el tema del autocuidado es muy amplio. El autocuidado va desde lavarnos los dientes hasta fijarnos a los dos lados cuando cruzamos la calle y cuidar también nuestra salud mental, cuidar nuestra salud física, cuidar con quién nos relacionamos, seleccionar a nuestra pareja, este, saber cómo me alimento, alimentarme correctamente, es un tema amplísimo. Entonces, cuando nos relacionamos con una persona abusiva, debemos de tener mucho autocuidado. Lo que permitimos y no permitimos tiene que ver con nuestro cuidado, con nuestro autocuidado. Se llama autocuidado porque nadie va a venir a cuidarme, nadie va a venir a rescatarme. Ya no estoy en edad de que mi mamá venga a decirme, güey, vente, te están lastimando, porque es muy probable que ni mi mamá sepa lo que está pasando, ni mis amigos sepan. Seguramente mis amigos o mis vecinos van a decir, ay, quién sabe, se volvió sangrón, ya no saluda. Pues no, ya no saludo porque me va re mal en la casa. No te enteras porque no me atrevo a decírtelo. Siento vergüenza de decirte que con una mirada me dominan. Entonces, tengo que aprender a cuidarme a mí mismo. Todas estas técnicas de autocuidado y de poner límites nos van a ayudar a dos cosas. Uno, mantener a raya al narcisista. Y la otra es que me va a ayudar a crear un plan de escape. Y me va a crear la posibilidad del escape. En caso de que yo quiera terminar la relación, todos estos puntos me van a ayudar
a ir creando las condiciones y a yo ir creando mis condiciones personales para hacerlo. ¿A qué me refiero? A empezar a permitir que sane mi autoestima, la confianza que tenga en mí mismo de que realmente puedo lograr las cosas, que yo soy una persona digna y que yo soy una persona valiosa sin importar la opinión de los demás y sin importar la opinión de esta persona en específico. Que yo tengo que conocer mi propio valor, que yo debo de quererme y no un amor romántico de agarrarme y tocarme y besarme. No es ese el amor. Es un amor donde hay aceptación, en donde yo sé quién soy y con mis virtudes y mis defectos, que claro que los tengo, me acepto y me quiero. Y si viene alguien, Juan de las Pitas, a decirme, tú eres esto, yo sepa que no es cierto. No, yo no soy eso que dices. O a lo mejor sí, pero como me decía mi terapeuta, y a mí me encantó esto que me enseñó a mí mi terapeuta, a veces. Cuando te dicen, es que eres un pendejo, sí, a veces no. A veces soy muy inteligente. Oye, es que eres un flojo, sí, a veces soy muy trabajador. Es que esto, a veces, porque otras veces no lo soy. Y si lo pensamos, es cierto. Todos algunas veces hacemos tonterías, algunas veces echamos la flojera, algunas veces nos equivocamos, algunas veces estamos felices y algunas veces estamos tristes. Nada es permanente. Incluso estas relaciones tampoco son permanentes. ¿Sí? Y la vida tampoco lo es. Entonces, aprender a poner límites, aprender a relacionarnos con personas sanas, aprender a crear relaciones sanas es importante porque la vida no es mucha, la vida es poquita y tenemos que aprender a vivirla bien. No necesariamente felices, sanos. Tener relaciones sanas. Eso es como el principal objetivo que buscaríamos, por ejemplo, los servidores de la salud mental cuando damos un proceso psicoterapéutico. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí llego yo con mi plática y con mi intervención. Espero que les haya gustado, espero que les sirvan estos puntos. Y en este momento, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, a mí me encantaría escucharlos y saber que están vivos y despiertos y que me pusieron atención. Y adelante, si alguien tiene comentario o duda, ese es el momento. Rafa, una pregunta. Adelante, Pepe. Buenas noches. Muy interesante, muy enriquecedora esta plática. Oye, estas personas, por ejemplo, en una relación de pareja, está existiendo esta situación, pero con los demás muestran otra cara. Ellos así son o esa tendencia tienen, porque para la demás gente puede parecer que esa persona pues es muy especial, muy aceptable, muy agradable, qué sé yo, pero pues en el otro ámbito, pues puede ser totalmente narcisista. ¿Pasa? Puede ser. Sí, no, de hecho, ese es parte del patrón de conducta. Ante los demás son encantadores. Esa es la palabra, son encantadores. Me voy a brincar un poquitito de tema, así como dar un paso de lado. Cuando hablamos de sociópatas, antes se les llamaba psicópatas. Y había un asesino serial, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero lo que decían las mujeres eran, este asesino serial es la persona que tu mamá querría que tuvieras como novio porque son encantadores, son ideales. Y pasa lo mismo con el narcisista. En público, en una fiesta, en una comida, son encantadores y ponen la sonrisa más amplia, te ayudan, son acomedidos y todo, pero en lo privado es cuando te humillan y se cuidan mucho de no tener evidencias, incluso son personas que normalmente borran mensajes, te dicen las cosas, pero no te las dicen de manera directa, de repente es así como, es que tú me dijiste esto, no, yo no te dije eso, yo dije que podría ser pero no me comprometí. Entonces, si en lo público son encantadores y en lo privado, no, son abusivos. Te agradezco mucho.
Con todo gusto. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Ahora sí que aprovechen porque me les voy, ¿eh? Bueno, pues si no hay más preguntas, Carlos, ¿quieres preguntar algo? Solamente agradecer, este, pues sí, muy interesante todo y bueno, pues ya posterior te busco para seguir con esto, Muchísimas gracias, Carlos. para Gracias. retomarlo, porque se perdió y hay que retomarlo. Claro que sí, ¿Sí? claro Pues que sí. muchas gracias y agradezco el tiempo y pues muy, sí, muy interesante y hay que poner énfasis en algunas cosas, Sí, claro ¿no? que sí. Con mucho gusto. Ok, un abrazo, buena noche. Igualmente. Gracias, buenas noches. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, Lu, adelante. Lucero. Ajá. Hola, buenas noches. Hola. Agradecerte la sesión, estuvo muy, muy interesante. Y sobre todo, bueno, una pregunta en específico, ¿el narcisista te puede llevar a pensar que la persona tóxica eres tú? Sí, sí, definitivamente sí. Recuerda que el gaslighting tiene la intención de que es como manipular la realidad. Entonces, es básicamente estás loca. Digo, ¿cuántas veces en una pelea no nos han dicho, no, estás loco, estás loca? Y de hecho, si lo vemos más fríamente, es muy común, hablando de género, del hombre hacia la mujer. Decirle, no, estás loca, estás loca, estás loca, estás loca. ¿Por qué? Porque la que está mal eres tú. Y empezamos a juntar las herramientas de manipulación. El gaslighting, la victimización, la proyección, en donde todo es tu culpa, todo. Y hay comentarios muy claros como decir, el día que tú cambias, vamos a estar bien. No le echas ganas, por eso estamos mal. Entonces, sí, el objetivo es que tú seas la persona que está mal, no el narcisista. Adelante, Pepe, ¿vas a comentar algo? Rafa, te quería hacer otra pregunta. Este, el narcisista, vamos, entiendo que un niño aprende también de lo que ve. Por Sí. ejemplo, en el caso del narcisista, también puede ser aprendido en este caso, de su familia, de sus papás, o es algo que se va formando durante su crecimiento. Ok. Cuando hablamos de un trastorno narcisista de la personalidad, aquí estamos hablando de la estructura de personalidad. Esto se formó más o menos antes de los 3 años de vida y se cristalizó, así se solidificó en la adolescencia. Y va a observarse ya en la edad adulta. Pero no todas las personas tienen un trastorno de personalidad narcisista. Hay personas que simplemente tienen rasgos. Entonces, estas personas tienen rasgos narcisistas, pero no tienen un un trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, sí nos vamos a encontrar muchas personas que, por ejemplo, son soberbias, que son déspotas, que tienen muchas cosas, muchas de estas características que incluso son manipuladores Ujú. y no son narcisistas. Por ejemplo, los codependientes son muy manipuladores. Los codependientes también tienen sus cosas, ¿no? Los codependientes quedan muy bien con los narcisistas y es como decía mi abuelita, se junta Clavelina y Juan de Amor. Ok, Entonces, sí podemos encontrar personas que no lo son, pero que son manipuladores. Ahora, déjame decirte una cosa y haz una introspección. Todas las personas manipulamos. Digo, no me digas que nunca has chantajeado a alguien. Ándale. Es que mira, me voy a quedar con las ganas. No seas así. Digo, lo hemos hecho con nuestros papás, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Porque pues todos somos manipuladores. Pero una cosa es lo que hago y otra lo que soy. Aquí la diferencia con el narcisista o con el codependiente, con esas personas que son manipuladoras, es que encontramos un patrón repetitivo, ¿no? Yo sí puedo ser manipulador, pero no lo hago siempre, ni con todas las personas, ni en todas mis relaciones, ¿no? Es algo ocasional. ok.
Te agradezco tan pronto es. Claro que sí, con todo gusto. Lore, ¿van a preguntar algo? Selene, adelante. Iba a preguntar lo mismo que Pepe. ¿Y cómo se sana un trauma por una relación narcisista? Y el primer paso para sanar es la distancia. O sea, si tú quieres sanar, tienes que dejar de estar ahí. O sea, es como decir, oye, ¿cómo dejo de que me duela si me siguen golpeando? Bueno, mientras te sigan golpeando, te va a seguir doliendo. Entonces tenemos que poner distancia. Una relación donde hay abuso narcisista no es una relación sana y es una relación donde tenemos que alejarnos. La pura distancia nos va a empezar a ayudar a curar. La otra, sí recomiendo psicoterapia para empezar a trabajar en reconstruir lo que se destruyó, que normalmente es la autoestima. La autoestima tiene que ver con la confianza que tengo en mí mismo, por ejemplo, en las decisiones. Las personas cuando están en una relación de este tipo de abuso ya no tienen confianza en tomar una decisión, ¿no? Ya no sé qué platos agarrar porque si agarro estos me regañan, pero si agarro estos me dicen que soy un pendejo, entonces mejor no hago nada. Pero si no hago nada también me van a criticar, entonces no hay para dónde me mueva. Y la otra parte, el otro complemento de la autoestima es el merecimiento, el saberme merecedor de cosas buenas, como por ejemplo el amor, que es lo principal. Sentirme merecedor del amor y de ahí de todo lo bueno que me pueda pasar. Una persona que ha vivido abuso sabe muy bien, porque se lo ha dicho el narcisista, que sin él no es nada. Entonces, si yo no tengo al narcisista, no voy a tener nada. Estas migajas de amor que me está dando es lo máximo que puedo aspirar. Y el día que deje de dármelas, soy tan poquita cosa que ya no voy a obtener nada. Entonces, repito, lo primero que tenemos que trabajar es la autoestima. ¿Mm? Sería lo principal para sanar. Muchas gracias. Con todo. Muy bien, ¿alguien más? Ya saben que yo agarro el micrófono y como 80, ¿no? Mientras sigan aplaudiendo, yo aquí me sigo. Pero bueno, Yo tengo una duda, doctor. sí, adelante. Hay, entonces, por lo que entiendo, grados de narcisismo. O sea, mencionaba que hay rasgos y hay otro que es el trastorno, pero dentro de esos dos parámetros hay rasgos de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 100, o no hay, o cómo se mide. No hay porque sería difícil medirlo, ¿no? Pero sí podemos sentirlo. Cuando vivimos abuso, sí podemos sentir nosotros, por eso es importante detectar el abuso. Como decir, bueno, hay cuates que abusan porque me piden dinero prestado a cada rato y hay cuates que abusan porque están destruyendo mi autoestima y casi casi me están llevando a la locura y al suicidio. Entonces, no es como que tengamos un narcisómetro, pero sí podemos irlo midiendo según la experiencia que estoy viviendo. Ahora, lo que sí hay son tipos, como por ejemplo está el encubierto, que ese es uno de los más peligrosos porque pasa por bueno, pero en lo oculto o por la espalda nos dan la puñalada, ¿no? También está el maligno, que es el más peligroso, es el que incluso puede llegar a cometer actos ilícitos o criminales. Y hay narcisistas que son mal llamados como normales, que podemos ser las personas de a pie, que no vamos a cometer un delito, que no vamos a cometer un abuso grave, pero sí vamos a estar cometiendo un abuso constante que va a ir debilitando a la otra persona y que la va a ir dañando de manera seria. Entonces, no es como que tengamos el narcisómetro, pero sí vamos a poder vivir diferentes experiencias más y menos graves. Y se refuerza con esto de los tipos de narcisista. Gracias. Sí, con gusto. Lucero, ¿quieres preguntar algo? Porque aquí me quedó lo de la manita. Ya. Sí, no, la volví a levantar. Muchas gracias, Rafa. Adelante. Quiero otra vez, bueno,
a lo mejor ahondar en la pregunta inicial de si el tema del narcisismo es algo que alguien o una persona desarrolla a lo largo de su vida o, como bien lo dijiste, comienza a los 3 años y como que explota o se visualiza ya en la adolescencia y luego en la adultez. Quiero saber si es como una conducta aprendida o hasta qué punto podemos decir o en qué momento se puede diagnosticar ese trastorno. Y lo otro es si está ligado a otros tipos de, no sé, incluso que la misma persona haya tenido algún trauma en la infancia o algo así, o sea, como que si está ligado a otro tipo de cosas o si ya viene así como de la caja, por así decirlo. Sí. Mira, a esto le llamamos etiología. La etiología es el origen de un mal. Por ejemplo, la etiología de una gripa pudiera ser que salí sin mi chamarra, ¿no? Pero bueno, hablando de psicología, cuando hablamos de la etiología es como esto que dices de, pues ocurrió un trauma o la relación con la mamá, la relación con el papá y esto nos formó X cosa. Precisamente, hablando de un trastorno narcisista de la personalidad, no se tiene claro la etiología. O sea, no se ha determinado si hacemos esto la persona va a ser narcisista y si lo evitamos ya no va a ser narcisista. No se sabe, pero sí se han encontrado factores comunes, como por ejemplo, esto fácilmente es hereditario. O sea, si mis papás son narcisistas, es muy probable que yo también. Te decía que vivimos en una sociedad limítrofe, entonces se nos está enseñando a ser narcisistas, estamos aprendiéndolo. Yo voy a Banamex, yo tengo mi cuenta en Banamex y yo tengo un estatus que se llama, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, es como algo privilegiado. Se me olvidó el nombre. Pero yo llego, les enseño esta imagen en mi teléfono y me dicen, adelante, pásate la fila. Y hay 20 personas esperando y a mí me pasan hasta adelante y me atienden inmediatamente. Entonces yo digo, qué padrísimo es esto. Y eso, finalmente, si lo vemos, es vivir un privilegio que tiene que ver con saltarse las reglas, es sentirme único y especial. La empresa Banamex me está educando para ser. Entonces aquí es como que la sociedad también nos educa para eso. Muchas veces nuestros papás nos educan para eso. Lo escuchamos mucho de los papás a los hijos. No, tú no te dejes. Tú ve y dile a la maestra y si la maestra no te hace caso, tú ve con el director y si no, vas con el presidente de la República y le dices, porque tú, mijito, eres precioso, único y especial. Entonces empezamos a tener valores diferentes. Priority, sí, exactamente, tengo priority. Y entonces nos empiezan a enseñar que somos únicos y especiales en un sentido tergiversado. Lo vimos con las niñas. Antes nos disfrazábamos de muchas cosas y se puso de moda que se disfrazaran de princesas. Y a muchas niñas empezaron a tener conflicto porque decían, es que yo soy una princesa. No, 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 mija, o sea, te disfrazaste de princesa, pero no eres princesa. No, es que sí lo soy. Y de repente llegan los papás y dicen, no, sí eres princesa, eres mi princesa y yo ahorita voy y le rompo el hocico a quien sea. Y decimos, caray, la tengo que tratar como princesa porque si no viene el papá y me violenta. Justo ahorita se está dando un caso así, lo vi en la televisión, en la prepa, en la secundaria 17, en satélite, donde toda la escuela le tiene miedo a un señor porque quien le haga el feo a su hija va y lo golpea. Alumnos, papás, mamás y maestros. Hasta la directora de la escuela le tiene miedo. ¿Quién no se volvería narcisista con una educación así? No tenemos clara la etiología, pero sí podemos empezar a ver estos factores que van creando patrones de conducta. Tal vez se vuelva difícil diferenciar si es la personalidad o son patrones de conducta, pero sí sabemos que en la crianza, por eso es importante, acabo de dar una plática sobre crianza. Es bien importante la crianza con los niños, el que aprendan límites, el que aprendan a respetar. Una de las cosas que acabo de aprender, para mí que me hizo, así me explotó la mente, es que el narcisista no reconoce el nosotros. El narcisista se maneja en el yo y en el tú, pero no en el nosotros. Y esto sí lo puede aprender un niño.
Nosotros podemos empezarle a enseñar al niño, el nosotros, el grupo, la comunidad. Acabo de tener una sesión con una paciente que decía, es que soy una idiota. Y le dije, en la próxima sesión vamos a retomar lo de esto de idiota. ¿Por qué? Filosóficamente, el idiota es la persona que no trabaja en comunidad. El idiota es el que trabaja por su propio bien. Y eso es lo que nos está pasando, que estamos siendo idiotas. A mí no me importa lo que pase con el grupo, a mí me importa yo estar bien, pero al yo estar bien afecto al grupo y al estar afectado el grupo yo termino estando mal. Cuando nosotros no somos idiotas, cuando nosotros somos civilizados, o sea, somos ciudadanos, el son politikon del que hablaban en Grecia, cuando nosotros trabajamos por el grupo, creamos condiciones adecuadas para que todo el grupo esté bien y como yo soy parte del grupo, yo también estoy bien. Entonces esto lo podemos enseñar a los niños, que trabajen por el bien común, que entiendan esta parte del bien común. Y esto sí se ha perdido mucho en los últimos años y en las últimas generaciones. Entonces, sí creo que podemos hacer muchas cosas por los niños para que no desarrollen por lo menos patrones de conducta narcisistas o inadecuados, que podríamos englobarlo en algo inadecuado. No sé si está bien y si quieren preguntar más, adelante. Gracias. Con gusto, Lucero. Muy bien, pues si ya no hay más preguntas, yo sé que incluso algunos ya se fueron, que adelante. Son libres de irse o de quedarse, como les dije yo aquí contento, ya que agarro el micrófono, me encanta. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo su participación, su presencia, me encanta verlos por aquí. También lo pueden ver, me encantan y me apasionan estos temas y poderlos desarrollar y poderlos exponer. Y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Ya les estaré invitando, les estaré mandando invitación para mi próxima plática, conferencia, locura o lo que sea. Les agradezco muchísimo y buenas noches. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir, más dudas que tengan, cualquier comentario, lo recibo con mucho cariño y con mucho respeto. Que estén bien. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias, Rafa. Muchísimas Buenas gracias. noches. Que Dios lo bendiga. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Gracias.